Bueno, arrancamos. Decía, vuelvo a decir, esto lo voy a borrar ahora, así que vayan pensando en que si no lo copiaron ya tienen que tenerlo. En el análisis dinámico tiene dos componentes, un análisis dinámico de modo diferencial y un análisis dinámico de modo común. El análisis dinámico de modo diferencial lo hacemos con estas condiciones, ¿no? Las fuentes de alimentación se reemplazan por su resistencia interna, y el generador BC, los de modo común, también, por su resistencia interna, 0 ohm, y las reactancias capacitivas, acuérdense de esto que les contaba, ¿no? De la frecuencia de corte inferior hacia arriba, son cortocircuitos. Y por otra parte, en el modo común, igual, mismas condiciones, solo que cambiaríamos, ¿no? Donde tenemos modo común 0 ohm, ahí deberíamos poner BD sobre 2, 0 ohm. Entonces, estas son las dos habilidades. Yo ahora me voy de cabeza a hacer los análisis estos, que ya los contamos la clase pasada, lo voy a hacer muy rápidamente. Y e incluso hicimos la analogía con los FET. Así que ya uno debiera no tenerle miedo a que aparezca el FET ahí. Entonces digo, bueno, voy a borrar esto y vamos a resolverlo lo más rápido que podamos las transferencias. Bueno, acuérdense que estamos haciendo el análisis dinámico de modo diferencial. Estamos haciendo este, ¿no? Cachemo común, estamos haciendo el diferencial. Ese es el que estamos haciendo. Bueno, entonces, si hacemos ese análisis, primera cuestión, a ver, ustedes lo tienen dibujado ahí de la otra clase, pero digo, así como está, yo puedo dibujar la resistencia RC entre este punto y tierra, ¿no? En paralelo con RL. Es decir, esta resistencia RC, que la voy a dibujar como está porque ya lo hicimos en la otra clase, aparece en paralelo con RL. Y otra cosa que contamos, que lo voy a dibujar ahora, es la siguiente. Fíjense, esta tensión BD es positiva respecto a tierra, esta tensión BD es negativa respecto a tierra. Entonces yo lo que voy a hacer es dibujar las tensiones base emisor con sentidos de modo tal que no aparezcan signos negativos. ¿Qué quiero decir? Si yo dibujo una tensión dinámica BBE1 ahí, y dibujo una tensión dinámica BEB2, estas dos tienen signo positivo si tomo como... esta referencia tiene signo positivo, pues también en coincidencia con esta referencia. No sé si me explico lo que quiero decir. A ver, quiero decir que la tensión BD va a ser la suma de BB1 más BEB2. Eso es lo que quiero decir. ¿Eso lo ven todos? ¿Hola? Sí, se ve. Bueno, entonces lo que habíamos contado la otra vez. Habíamos dicho eso. Entonces fíjense, si esta tensión base, si yo digo que la base es positiva respecto al emisor, ustedes saben que hay una corriente que baja, que le habíamos puesto nombre. Yo no voy a empezar a escribir todo ahora, pero debiera identificar cada cosa. No lo voy a hacer porque ya lo tienen hecho de la otra clase. Sí voy a identificar las corrientes que me interesan, ¿no? Por acá viene la corriente de colector de modo diferencial del transistor 1, creo que nosotros la llamamos, voy a escribir una. A esta la llamamos ICD1, corriente colector de modo diferencial del transistor 1. Y fíjense que por aquí, por el colector del 2, ¿cuál viene? La corriente de colector de modo diferencial del transistor 2. Vamos a sacar el 1 y el 2, ya sabemos quién es 1 y quién es 2. Entonces fíjense, nosotros sabemos que, bueno, ¿por qué la dibujé con este sentido? Porque en este transistor estoy considerando que el emisor es positivo respecto de base. Perdón que la dibujé a las apuradas. Entonces vuelvo a decir, dibujé la tensión base emisor del 1 y la tensión emisor base del 2, de modo que la suma de estas dos resulte de ser BD y no aparezcan signos menos. Yo podría haberlas dibujado al revés, pero iban a aparecer menos BB1, menos BB2. Es decir, ¿me explico? Así que no quiero que aparezcan signos negativos, inútiles. Si los puedo evitar, los evito. Entonces digo, BD es la suma de esta tensión BB1 más esta tensión BEB2. Que sabemos que en amplitud son iguales, ¿por qué? Porque los generadores de D sobre 2 y de D sobre 2, aún si están en contrafase, tienen la misma amplitud. Los H y E de los transistores son iguales, porque a igual corriente son transistores idénticos. Y esta resistencia R aparece en las dos mallas, con lo cual uno dice, bueno, a ver, esta tensión tiene que ser igual a esta, eso no hay duda. Después vamos a ver cuánto afecta esta RE. La cuestión es que hay una corriente que va de colector a emisor, por lo que acabamos de decir, porque consideramos que la base es positiva respecto al emisor, y si esta referencia, yo digo que el emisor es positivo respecto de base, entonces yo estoy diciendo que
la corriente del generador controlado, que depende de esta, va del emisor al colector. Siempre sí tiene que haber coherencia entre el generador controlado y la señal que controla ese generador. Yo no puedo poner esta tensión así y la corriente para arriba, porque estaría definiendo mal el funcionamiento del transistor. Así que vuelvo a decir, ojo, yo está bien, las referencias uno las puede poner para el lado que quiere, pero vuelvo a recordarles que la referencia del generador controlado tiene que ser consistente con la referencia del generador que la controla. Y por eso los dibujé así como está. Bueno, la cuestión es que la corriente que viene por aquí, aquí hay una corriente de base entrante, las dos se suman y dan una corriente emisor, que ya lo contamos el otro día, así que no le voy a poner nombre. Y esta corriente de colector sale, la corriente de base también es saliente y la corriente de emisor es entrante, con lo cual esto va a ser así. Y habíamos contado que, bueno, que si estas corrientes son iguales, y una entra al nodo y otra sale del nodo, son dos corrientes iguales que entran y salen del mismo nodo, uno se da cuenta enseguida que la corriente que viene por acá vale 0, esto es lo que habíamos dicho, 0 mA, y si esta corriente vale 0 mA, esta caída de tensión es 0 volt, y si esta caída de tensión es 0 volt, y acá tengo una tierra, significa que esto vale 0 volt, y este puntito se lo llama tierra virtual, ese puntito es una tierra virtual. Es decir, y lo vuelvo a recordar rápido, que esta configuración se parece a la de un emisor común. Y eso es claramente visible. Yo lo voy a hacer la descripción, voy a contar esto muy rápido porque lo mencionamos en la otra clase, después voy a recordarlo, después, ahora lo hago y ya está. Si les explico lo que voy a hacer, voy a tardar más en explicárselo que haciéndolo. Digo, si yo planteo la relación entre esta tensión BOD y esta tensión emisor base, hay una transferencia que es Gm por RD, Gm por RC en paralelo con RL, en paralelo con algo más que ahora lo vemos. ¿Sí? Y claro, estoy haciendo entre esta tensión y esta tensión. Entre esta tensión y esta tensión. Ahora si yo hago la relación entre esta tensión y estas dos tensiones, pues la que aparece entre estas dos bases, que es el doble de esta tensión, entonces uno ya se da cuenta que esta ganancia tiene que ser la mitad de la de un emisor común. Si lo entendieron, lo entendieron. Si no lo entendieron, no importa, porque eso se van a ir dando cuenta con el tiempo, este tipo de locuración a media macabra. Yo siempre digo esto porque uno mirando un circuito puede anticipar transferencias, nada más que para eso, sin hacer una sola cuentita. Mire y dice, ¿qué tenés acá? ¿Tierra? Ah, bueno, esto gana tanto. Bueno, entonces vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que hemos hecho en la otra clase? Hemos dicho, bueno, que la caída de tensión BOD, no lo voy a hacer todo, voy a hacer uno solo nada más y después los demás, por si alguno tiene una duda o algo. BOD contra BD, a esto se lo llamamos ABD, ganancia de tensión de modo diferencial, acuérdense, vamos a sacar esto y vamos a ponerlo más grande. ABD, permítanme que ponga esto de BOD. Bueno, ya lo hicimos esto, pero es un recuento medio... Después ya lo voy a volver a hacer solo a demanda, on demand. Digo, BOD va a ser el producto de esta corriente, que ya les digo lo que es, Gm del transistor 2 por la tensión emisor base del 2, emisor base del 2, por el producto de RL en paralelo con RC, en paralelo con la resistencia que aparece entre este punto y este punto, que este punto, fíjense que es tierra, para la señal de modo diferencial esto es tierra, y la resistencia que aparece entre este punto y este punto es la RO propia del dispositivo. Así que nosotros decíamos que esto era RC en paralelo con RL, en paralelo con la RO propia del dispositivo. Y esto divido BD, que BD es la suma de BB1 más BEB2. Y como son iguales, puedo decir que es 2 tensión emisor base del 2 y cancelo y esta era la transferencia. Fíjense que las GM de los transistores son iguales, tanto la del 1 como la del 2. Así que no es raro ver que esta expresión muchos la escribimos así, como que ABD es igual a la GM, es igual a la GM del transistor 1, o la del 2, si querés, la GM de los transistores del pan de entrada, multiplicada por RC, en paralelo con RL, en paralelo con RO2. Bueno, dividido 2, ¿no? Bueno, ¿y cuánto valía esta transferencia entonces? Vamos a reemplazar valores. ABD va a ser igual a GM12 es 40, bueno, saben, vamos a anotarlo por acá arriba. Acá este es borrador.
Gm del transistor 1 o del 2 es 40 1 sobre vol por la IC del transistor 1 o del 2, ¿no? Así que Gm12 va a ser igual a 40. ¿Se ve lo que estoy escribiendo ahí? Sí. 1 sobre vol por 1 miliampere. Bueno, así que esto va a ser 40 por 1 a 40. Bueno, miliampere por vol. Acá les voy a decir algo. También, yo podría haber escrito también milisiemens. Y si ponen milisiemens, está bien. No está mal, está bien, porque miliampere dividido vol es milisiemens. Pero la cuestión es que, si yo lo escribo así, ¿saben qué? Para no perder de vista que esto está representando una transferencia, en este caso una transconductancia. Esto me está diciendo cuántos miliamperes varía la corriente en función de la variación de tensión de, en este caso, la tensión de entrada, ¿no? De la BB en este caso. ¿Se entiende lo que digo? Entonces lo anoto por eso, pero si ponen milisiemens está perfecto. Por RC, que la RC me dijeron que valía 10K, en paralelo con 10K. ¿Y cómo calculan la RO del transistor? ¿Cómo Con la calculan la RO tensión del de Early. transistor? ¿Hola? Con la tensión de Early. 1 sobre la tensión BT sobre la de Early por Gm. ¿Cómo sería? 1 1 sobre BT sobre la tensión de Early Bt sobre la tensión de Early por Gm. por Gm, así. Abajo en el denominador. Acá, así. Acá, así. Sí, así. ¿Y qué es GMBT? Es una constante, no me acuerdo el nombre. A ver, vea, lo puedo escribir arriba. Puede ser que sea ETA. No. Es lo Esta mismo, es creo. esto. Claro. Pero espera, pero vamos por parte. A ver si está bien lo que digo. BA aparece en el denominador. ¿Puede ir multiplicando arriba? Puede ir multiplicando acá arriba, ¿no? ¿Lo puedo escribir acá arriba? ¿Puedo escribir acá? BA sobre GM por BT. ¿Esto lo puedo escribir? Hola. Hola. Sí, Hola, buen día. sí, se puede. Se puede, ¿no? Bueno, les digo una cosa. Está bien. El 1 sobre eta GM, que sería esto que están proponiendo acá, yo diría que lo usen o lo usemos cuando estamos trabajando, por ejemplo, con el 741, que ya conocemos, que ya está expresado el eta para la B sub A del 741. ¿Está bien? Pero también yo puedo calcularlo de otra manera. Miren, y hay una manera que esta manera también les va a servir, como les explicó Daniel el otro día, que hagan con los MOS. Es exactamente igual que los MOS. Si ustedes miran, voy a hacer un dibujito acá, a ver. Puedo borrar el GM, que ustedes todos lo conocen, esa formulita, no vamos a escribir de nuevo. Es lo que, pueden usar la misma fórmula tanto para MOS como para bipolares. Miren. Si ustedes miran esto, ustedes dicen que, a ver, ¿qué es la RO? Un cachito. Y de paso hago este dibujito y ya queda. Esto es I minúscula C mayúscula BC. ¿Saben lo que dibujé acá? Esto que está acá es la tensión de Early, ¿está bien? ¿Sí? Esta es la característica de salida de un transistor. A ver, esta sería la característica del transistor. Y acá cae. Si ustedes tienen las curvas de varios transistores, si ustedes si ustedes tuvieran las curvas de salida de un transistor y las prolongan todas se cortan la tensión de Early. Eso lo saben, ¿no?
sí. Díganme porque no los escucho, ¿saben? Sí. Bueno, entonces fíjense una cosa. Si ustedes miran, esta es una tensión de salida contra una corriente de salida. Es decir, que si yo hago, a ver, si yo quiero calcular RO, una resistencia de salida, yo puedo plantear un delta BC dividido un delta IC, y ya está, propongo una variación y ya lo resolví el problema. Sería este delta contra este delta. Entonces, lo que hallo es el RO. Pero fíjense, esto es medio difícil de trazarlo, pero yo lo que sí conozco, yo lo que sí me doy cuenta es que este ángulo es igual a este. Fíjense, esta distancia la conozco. ¿Esta distancia quién es? B sub A. Entonces yo puedo decir, bueno, no voy a trabajar con este, voy a trabajar con este. Entonces digo, bueno, para esta distancia voy a usar B sub A. Dividido. ¿Y yo conozco cuánto vale este punto que está acá? No, ni de casualidad. Pero fíjense, si este es mi punto Q y yo prolongo esto, y corto por acá este eje, ven que corto el eje de IC por ahí, y en realidad la curva esta, la prolongación corta acá, pero la prolongación de IC, de la I de continua, corta un poquito más arriba, ven que está un poquito más arriba. Uno no puede decir que este número es igual a este, pero sí créanme que esta B sub A no está pegada acá, esta B sub A está mucho más lejos de acá, con lo cual yo puedo decir que el punto por donde corta esta recta, esta prolongación de la característica de salida, es prácticamente coincidente con el valor de IC. Yo puedo asumir que esta distancia es prácticamente IC. Y de ahí viene, y esta sería la formulita para hacer esta cuenta, ¿y qué hice uso? La hice en el punto Q. Y fíjense, cuando ustedes hacen uno sobre esta GM, están haciendo esto mismo. ¿Por qué digo esto? Si ustedes entendieron esto que está acá, ¿entendieron esto que acabo de contar? Eso serviría entonces para cualquier valor de RO. E incluso para los MOS, porque para los MOS puedo hacer exactamente lo mismo. Esto lo explicó Daniel, ¿eh? Yo lo vi, que le dijo B sub A, pim, 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 pim. Eso se lo contó todo. Lo tienen en algún lado eso. Pero fíjense que el 1 sobre esta GM sale de acá mismo también. ¿Por qué digo eso? Porque cuando ustedes definieron GM, cuando ustedes definen la GM, ustedes dicen que era, a ver, ¿qué era la GM? ¿Qué es la GM? ¿Se acuerdan qué es la GM? Bueno, vamos a hacer una cosa, esperen, porque si no se nos van a juntar muchas cosas. Porque yo después vamos a hacer, para tener lugar y para poder contar esto, vamos a hacer un cachito de lugar y lo que vamos a hacer es calcular primero esto y después lo borramos y nos enfocamos un cachito acá porque con esto voy a contar dos cosas. Bueno, vamos a calcular la RO de este transistor. La B sub A, la tensión de R, dijimos que valía 120 volt. Bueno, ustedes no lo ven. Ah, está allá. 120 volt. Dividido la corriente IC del transistor. La corriente IC de este transistor es 1 miliamper. Y esto da 120 dividido 1 son 120K. Es decir, que acá tiene que poner 120K. ¿Cuánto da esta transferencia? Bueno, dividido 2, ¿no? Acá falta el 2. Este 2 que está acá. ¿Cuánto les dio esto? 20 por 5, 100 más o menos. 96, creo. Bueno, 96. Una cosa que pueden hacer ustedes, que está buena, es ver con su capocheta si el número es posible. Y fíjense, 10K en paralelo con 10K da 5. 5 en paralelo con 120 estamos en 5. Por 20, 40 dividido da 20. 20 por 5 da 100. Bueno, 96, este número seguramente está bien. Bueno, así que está bien. Este tiene una ABD, lo voy a anotar por acá. ABD que vale 96 veces. ¿Está bien? Bueno, vamos a borrarlo ahora. Borro todo lo que está acá arriba y cuento una cosita que está acá, si ayuda. ¿Quieren preguntar algo de acá? Vamos a frenar un poquito. ¿Quieren preguntar algo? ¿Ninguna pregunta? ¿Puedo borrar? Borro. Se fue a BD. Ahí está BD ahí arriba. Chau a BD. Fíjense una cosa, que es bastante interesante, para mí por lo menos. Les voy a contar una triste experiencia que tuve una vez en mi vida.
Y después les cuento, les aclaro un poquito más la RO. Pero primero les voy a contar una cuestión triste. Saben que una vez armé un circuito como este, hace mucho, ¿no? Había armado un circuito como este, ya que no tenía nada que hacer, armé un circuito como este, todo completo, qué sé yo. Y cuando miro las corrientes de continua, invento un número, pero créanme que fue más o menos así. No tenía esto así. Ven que vamos a hacer el dibujito. Y créanme, es en serio esto que estoy diciendo, no estoy jorobando. Bueno, acá está la red, después sigue el circuito, ¿no? Sigue el circuito. La cuestión es que, supónganse como en este caso, la corriente que venía por acá valía 2 mA, y esto se divide, 1 mA y 1 mA, ¿no? Pero no tenía eso, tenía algo así como esto. Por acá 1,2 mA, y por acá tenía 0,8 mA. Es decir, había una diferencia, tal vez menos, vamos a poner menos. 1,1, no me acuerdo, 1,1 y 0,9. Es decir, la suma de las dos da 2, pero las corrientes eran distintas, 200 microamperes de diferencia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ustedes piensan que apareció una diferencia? ¿Los transistores no eran iguales? Sí, eran exactamente iguales, ¿Eran discretos o era un circuito integrado? integrados. Bueno, yo les voy a contar ahora por qué. Espero que... Daniel, ¿vos estás ahí presente? Sé que estaba en el curso, sé que iba a entrar. Yes, I am. ¿Eh? Yes, I am. Bueno, yo les voy a contar algo. Está el profe de testigo. Si ustedes dicen que yo conté algo diferente a lo que voy a decir, primero lo llamo profesor, después voy y los reviento. Presten atención a lo que voy a decir, porque si no, después dicen cosas que yo no dije. Bueno, vamos a hacer un dibujito importante. Bueno, este es el problema. No sabemos qué pasó, pero esto pasó. Y es más, en el circuito que tenía no era así. Era peor todavía. Había más diferencia. Después les voy a contar ahora cómo es la solución. Pero había más diferencia. Bueno, vamos a sacar esto. Ya sabemos cuál es el problema. Las corrientes no quedan iguales. ¿Qué sé yo lo que pasó? Ese fue el problema. Bueno, miren una cosa. Yo voy a dibujar de nuevo esta curva. Primero voy a dibujar esto. I minúscula, C mayúscula, B minúscula, B mayúscula, E mayúscula, y acá circula la corriente. Y lo que habíamos dicho alguna vez, trabajamos acá abajo, ¿no? Por esta zona. Entonces ustedes miran y dicen, bueno, y yo les pregunto, a ver, ¿de qué depende la corriente de colector? De la tensión base emisor. Y de hecho, fíjense que nosotros, para hallar la expresión de cálculo de estas corrientes de colector, cuando hallamos las corrientes de colector, las de continua, las de 1 mA, resolvimos esta malla porque aparecía la tensión base emisor, la de continua, ¿no? Acá estoy mostrando en el circuito un circuito dinámico, pero habíamos trabajado con el circuito continuo, donde estaban las tensiones base emisor de continua, plantearon las mallas de entrada. ¿Por qué? Porque la corriente de colector depende de la malla de entrada y hallaron que valía 1 mA y 1 mA. En modo alguno dependen de otra cosa que no sea de la malla de entrada. Y esto es lo que ustedes dicen. ¿Por qué? Porque si yo varío un poquito la malla de entrada, varío algunos milivolts, la tensión base emisor, varía mucho la corriente de colector. Frente a variaciones de milivolts en tensión base emisor, hay variaciones de corriente de colector que son del orden de miliamper. Sobre una resistencia de un K es una variación de un volt, por ejemplo. Entonces, digo, la corriente de colector depende de la tensión base emisor. Y ustedes, para hallar la expresión de cálculo, lo que hacen es resolver la malla de entrada, porque está la tensión base emisor. Lo mismo hacen, por ejemplo, con los FET. Resuelven la malla de entrada en donde está la tensión gate source, que es la que gobierna la corriente de drenaje. Bueno, entonces ya nos quedó claro. Pero hay otra cuestión más que influye muy poquito. Y entonces ustedes, al momento de contar esto, les digo lo que van a tener que decir y después les cuento el problema. Si viene el profesor Daniel Pelletier y les pregunta, o Comas, o yo, o quien sea, y le dice, a ver, señorita, a ver, joven, usted, jovencita, quien sea. ¿De quién depende? Me salió el gallo Claudio, parece, se me va la voz porque estoy cansado. ¿De qué depende la corriente de colector? Ustedes dicen, bueno, depende de la tensión base emisor. Es decir, ¿cómo gobierno yo variaciones significativas de IC con la tensión base emisor? Digo significativa donde se ve el efecto, ¿no?
Dice, pero mire, si usted quiere, le amplíe un poquito más. Porque hay otra cosita que le afecta muy poquito, en realidad es dependiente de la tensión de Early. Muy poquito, debiera afectar muy poquito, si es un transistor más o menos que se comporte decentemente. Y se lo cuento, pero a ver, me dicen a mí como profesor, mire, profe, que yo estoy diciendo que la corriente colector depende de la tensión base emisor, y en modo alguno quiero decir que este efecto lo voy a usar para manejar esta corriente. Aparece y me joroba. Si yo quiero manejar la corriente de colector, voy a usar esto, pero aparece este efecto que, bueno, lo sé resolver. Usted quédese tranquilo que yo lo sé resolver. Eso me dicen ustedes. Voy a borrar esta curva. ¿Y cuál es el efecto? Es la curva de salida del transistor. Si yo miro la curva de salida del transistor, ahora la voy a ampliar un poquito más, es así, si se ve. B minúscula, C mayúscula, E mayúscula, y vamos a poner por acá esto, y minúscula, C mayúscula, y esto es una cosa así, ¿no? Se juntan, vamos a correr la veo del pobre, veo de la saco a cada rato. Se juntan por acá. Entonces, a ver, esto me suba, ¿no? Entonces, a ver, vamos a mirar. La corriente IC me dicen que está en 1 mA, ¿no? Ahora si yo miro, la tensión colector emisor de este transistor, del 1, es 12,6. Esto es para BBE igual 0,6 volt. Esta curva es la de 0,6 volt, ¿no? 0,6 volt. Acá está la tensión base emisor. Esta es la curva de 0,6 volt, es decir que puede estar en cualquier punto de esta curva. Permítame que lo dibujo un poco mejor. Está bien lejos por allá la tensión de R. Entonces fíjense, si estoy en 12 volt, BCE 12 volt está por acá. Y esta BCE, la del 1 vale 12,6 y la del 2 vale 2,6. Y esta corriente no es igual a esta. Acá hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los 200 mA que vimos antes. Entonces digo, ¿qué es lo que ustedes tienen que explicar? Mire, la corriente de colector depende de la tensión base emisor, y por eso cuando usted me pidió que hallara la expresión de cálculo de la corriente de colector, lo que hice fue plantear la malla de entrada. Ahora, si yo estoy trabajando con dos transistores como estos, donde yo espero que copien corrientes, también me voy a notar que aparece otro efecto, que es el de la tensión colector emisor. Está bien, no va a modificar significativamente las corrientes, pero las cambia un poco. Mire, y entonces me dice, mire, ¿ve? Esta es la curva para 0,6 volt. Si tengo una tensión base emisor de 12 volt, la corriente IC vale esto, pero si tengo los 2,6, que dice que tengo un poquito menos. Entonces, claro, las corrientes se suman en la RE. O mejor dicho, la RE se divide en esas dos, pero ¿cómo se va a dividir? Parte va a ir por acá y parte va a ir por el otro lado. Entonces son distintas por eso. ¿Cómo lo resuelvo? Entonces el profesor dice, bueno, ¿y usted cómo lo resuelve? Y mire, profe, fácil. Aunque de este lado no vaya a poner ninguna carga, aunque no vaya a poner carga de ese lado, solamente de este transistor, del lado del 2, acá pongo una resistencia RC igual y las dos corrientes se acomodan. En concreto, les voy a contar un caso que esto sí es cierto. Un diferencial que tenía una diferencia de corrientes enorme. Tan grande era la diferencia de corrientes que yo pensaba que era imposible que el problema fuera ese. Digo, no, acá tiene que ser otro problema, tiene que haber otro problema. Y me puse a huevear y buscar por acá, por allá, por acá, por allá, hasta que en un momento dije, pero es muy tonto lo mío, ¿no? Digo, pongamos dos resistencias iguales, vemos qué pasa. Pusimos la resistencia, se acomodaron, no bien, perfecta la corriente. Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación es esta. Vuelvo a repetirla y no se equivoquen porque si llegan a decir que la corriente de colector depende de la tensión colector-emisor, si a mí me dicen eso, yo los pongo mal. Si me cuentan toda la historia que acabo de decir, se los pongo recontra bien. Pero decirme que depende de la malla de salida de la corriente de colector es para desaprobar inmediatamente, no tenemos punto de discusión. Pero sí pasa este fenómeno que es consecuencia de la tensión de Early. Imagínense que la tensión de Early hubiera estado más acá. Vamos a ponerla por acá, ¿no? Y la curva a lo mejor hubiera sido una cosa así. ¿No? Fíjense que todavía sería más significativa la diferencia. Entonces, bueno, esa es la cuestión. Cuanto menor es la tensión de Early, peor está funcionando esta cuestión. Entonces, vuelvo a decir. La explicación es, resuelve la malla de entrada. ¿Por qué? Porque la corriente colector depende de la malla de entrada. Pero también, si estoy comparando, si hay dos transistores que tienen que tener corrientes iguales, como es este caso, me doy cuenta que si las tensiones colector-emisor son diferentes, un poquito diferentes van a ser también las corrientes de colector.
¿Y de qué depende eso? Y cuanto menor sea la tensión de Early, más se va a notar este efecto. Y cuanto menor sea la tensión de Early, fíjense que más bajito es este valor de resistencia, con lo cual encima afecta más todavía la ganancia, me puede llegar a tirar la ganancia. Por ejemplo, si la dispersión hiciera que esta tensión B sub A valiera 60 volt, ya la resistencia de salida no valdría 120, valdría 60K, y tal vez jorobaría un poco la transferencia, no creo, porque teníamos 5K, pero siempre depende de los valores contra los que comparen. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? Porque estoy hablando a 1000 por hora, así que párenme y pregunten. Escucho preguntas. Usted mencionó ya uno que es 0,6 y el otro ¿cuál era? ¿Cuál? En el Perdóname. gráfico. ¿Cómo? En el gráfico colocaste un bebé que era el 0,6 y el otro que resaltaste que genera la diferencia. ¿El primero cuál era? No. Acá puse el valor de BCE de 12,6 volt de este transistor. La BCE del transistor 2, acá, es 12, perdón, en este es 2,6 volt. Esto es 2,6 volt, que es la BCE del transistor 2. Y acá lo que tenés es 12,6 volt, que sería la BCE del transistor 1. Entonces digo que puede ser que cuando armes este circuito, por el transistor 1 circule más corriente que el transistor 2. Por ejemplo, el caso que conté yo, que por acá tengas 1,1 y acá tengas 0,9. La suma sigue dando 2, pero acá tenés 1,1 y 0,9. En el circuito de continua, este es el dinámico, ¿no? Entonces, este es el dinámico. Estoy aprovechando el dibujito que está hecho, pero si no en clase tendríamos dibujado el de continua, el de diferencial y el de modo común. Siempre dejo todos para ir contando al mismo tiempo. Acá no los tengo. ¿Qué vamos a hacer? Tal vez use los dos pizarrones, que tengo dos pizarroncitos. Por ahí empiezo a hacer eso. ¿Pero se entiende lo que digo? ¿Esto se entendió? ¿Responde tu pregunta? Sí, gracias. Bueno, hay una cosa más. Y seguimos con el modo común y les dejo planteado un problema. ¿Puedo borrar la característica esta de salida? ¿La copiaron? Esta, por ejemplo, para mí es una buena pregunta teórica. Yo esto lo preguntaría. Decir, bueno, si estas corrientes son diferentes, ¿qué pasó? ¿O por qué usas esta fórmula? ¿O por qué usas 1 sobre eta gm? Ahora vamos a llegar al 1 sobre... Eso lo deben tener el 1 sobre eta gm. Me parece que Daniel lo explicó, alguno lo explicó, me parece, no me acuerdo. ¿Puedo borrar? Borré. No, y después acá hay algo que yo por apurarme lo borré, lo tendría que haber dejado, pero no tenía lugar. Es esta curva, cuando ustedes dibujan la curva del transistor, con la característica de la transconductancia, que ustedes dicen B minúscula, B mayúscula, E mayúscula, y dicen I minúscula, C mayúscula, ustedes dicen que IC es igual a IS por E a la BB sobre BT, ¿no? Bueno, un -1, que se acuerdan que el -1 se cancela, bueno, y queda esta expresión. Fíjense que acá no aparece la BCE, ¿no? Después, tal vez en algún momento, podemos agregar otro paréntesis acá, en donde se ve el efecto de BCE. Y uno se da cuenta que sí, que normalmente este término da prácticamente 1 y por eso no lo tenemos en cuenta. Es esta la cuestión. Después vemos, se le preguntaré al profe a ver qué hace. Esto sería E a la BB sobre BT. Y fíjense, si ustedes quieren hallar, bueno, y esta característica es así, ¿no? Y la IC lo que hace, la GM, lo que hace es vincular a IC y minúscula, C minúscula con BB. ¿Está bien? Es eso lo que hace. De hecho, ustedes dicen que IC es GM por BB. Y fíjense, como ustedes, a ver, excursionan acá, no ven la excursión, la amplío. ¿Ven que es un segmento lineal? Es un segmento de eso. Entonces yo lo que puedo plantear es una variación, es un segmento lineal. ¿Qué quiero decir? Que acá está dando 0,6 y me muevo 10, 15, 20 mV para este lado, 20 para el otro y más no, porque si no ya empiezo a ver la curva, ya empiezo a ver que se curva, entonces ya no tengo un segmento lineal. Bueno, si elijo una tensión de 0,6 volt y me muevo en un rango determinado, en la teoría es menos de 25 mV, entonces yo puedo decir que en ese rango estoy moviéndome sobre un segmento lineal.
Por eso se habla de señales débiles. Son señales débiles porque son chiquititas, son poca amplitud, ¿no? Bueno, entonces, pequeña señal. El modelo de pequeña señal es ese. Entonces, decía, acuérdense, nos paramos los 0,6 y nos movemos una excursión de señal. A ver, ¿por qué hago así y así, así y así? Porque la excursión de señal, si esta es la BBQ, ven que acá esto es BB, esto es la BBQ, la excursión de señal es una cosa así, ¿no? Está montada sobre esa BB. Bueno, estos son los 25 milivolts de lo que estoy hablando, o menos. Entonces yo digo, puedo aproximarlo a variaciones chiquitas, y las variaciones chiquitas son deltas, ¿no? Son delta I minúscula C mayúscula respecto de un delta de B minúscula, B minúscula, minúscula. Entonces, son variaciones chiquitas y bueno, sí, en torno a un punto Q, ¿no? Porque yo estoy parado en una determinada BBQ. Y fíjense, si hacen la derivada de S respecto de BB, les va a quedar que GM es, que esto ya lo hicimos, seguro. Bueno, y S queda como está. Derivada de E a la BB sobre BT sigue siendo E a la BB sobre BT. Y después tengo que derivar esto respecto de BT. Todo esto por 1 sobre BT. ¿Y esto dónde está evaluado? Y esto está evaluado, ¿esto dónde está evaluado? En el punto Q. Es decir, que si uno mira, fíjense, GM es igual al valor de C en el punto Q dividido BT, ¿no? En el punto Q. Y claro, a ver, no sé dónde lo teníamos escrito recién, pero